¿verdad? Y también radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo, las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. La mitología al alcance de todos. A través de la mitología encontramos nuestra propia historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. soy Tere Flores, es momento de descubrir nuestro propio mito. Hola amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en el programa de La mitología al alcance de todos. Y me da muchísimo gusto recibir el día de hoy a nuestra super invitada especial, Isabel de la Peña. ¿Cómo estás, Isa? Muy bien, Tere, Alf, Lorna, feliz de estar con ustedes. Qué bueno. Para poderles platicar muchas cosas lindas. Hay mucho que platicar, ¿verdad? Y también, por supuesto, está Alf. ¿Cómo estás, Alf? Hola, Tere, bien, buenas tardes amigos. Isa, qué gusto de que estés nuevamente con nosotros, muchísimas gracias. Y Lorna, bueno, pues siempre agradeciéndole todas sus gentiles atenciones. Así es, Lorna en los controles. Bueno, pues qué gusto que Isabel de la Peña regrese con nosotros el día de hoy a este programa, porque bueno, todo lo que platica Isabel siempre es mágico, bonito, bello, y nos deja con un buen sabor en la boca y sobre todo en el pensamiento que nos lleva a realidades que ni siquiera nos hubiéramos imaginado que podrían existir. Todo lo que ella platica es tan mágico, tan bonito y tan elevado, ¿no, Alf? Que salimos felices del programa siempre que estamos aquí. ¿Tú qué opinas? Aparte, si me permite, la forma en que lo narra Isabel es linda, ¿no? Porque ¿verdad? Le da un sabor, un toque muy especial que lo hace, aparte de interesante, lo hace muy agradable. Así es, y bueno, precisamente hoy vamos a empezar con lo que sería el tema de las plantas y los árboles mágicos. Hoy nos vamos a enfocar en especial a los árboles mágicos porque pues es tanto lo que hay que platicar que seguramente un programa no nos va a alcanzar, pero ya nos organizaremos con Isabel para hablar otro día de las plantas mágicas, que hay mucho de qué hablar, y hoy le vamos a dar el tiempo a los árboles mágicos, ¿verdad, Isabel? Ajá, a la mitología, a todas las creencias que giran alrededor de nuestros árboles, que no lo sabemos, porque pues la mitología sobre las personas es más conocida, pero también los árboles tienen sus historias que funcionaron muy bien con las historias de los humanos y de los dioses. Así es. Y bueno, como hemos visto en este programa de mitología que ya lleva 3 años, todo lo que existe tiene un mito. Y recuerden que a través de el mito se puede platicar muchísimas historias que tienen que permanecer en la mente de los seres humanos a través como de cuentitos o fábulas o historias así como que muy simples, pero cuando te vas al fondo de lo que te quiere decir un mito, te sorprendes porque qué sabiduría de quien lo platicó, quien lo hizo, quien se dio a la tarea de investigar para hacer estas historias. Y bueno, pues vamos a empezar con las historias de estos hermosísimos árboles mágicos, que hay muchísimas en todas las culturas. Isa ya ha preparado un trabajo muy bonito por lo que me ha estado platicando, y bueno, vamos a darle oportunidad a Isa de que hable todo lo que quiera en este programa, porque no queremos ni interrumpirla de tantas cosas que trae lindas. Ahí haremos uno que otro comentario, ¿verdad, Alf? Porque bueno, nosotros tenemos una que otra historia de estos árboles hermosos, pero pues nos quedamos cortos. Honor a quien honor merece, ¿no? ¿Verdad que sí? A Isa para que nos cuente todo. Sí, así es. Niños, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, Isa. pues les cuento que los árboles ya poblaban la tierra millones de años antes que el ser humano. Además, la vida no sería posible sin ellos. El árbol representa una manifestación muy especial de las fuerzas y del poder divino. Fue venerado en todas las culturas y en todos los tiempos, y siempre estuvo íntimamente relacionado con el destino de los hombres. En los primeros tiempos Europa, fíjense que estaba cubierta de selvas.
Por eso todavía queda un reducto ahí que es la Selva Negra en Alemania. Lo único que queda. Ajá, lo único que queda, pero todo eran selvas, árboles y todo. Y eran muy venerados porque el árbol, pues fíjense que alimentaba la llama, la madera y el carbón. Fueron los únicos combustibles que existían en ese tiempo. Entonces eran muy apreciados, proporcionaban la luz, el calor al hombre, la madera para construir sus casitas, y era muy, muy útil para muchas cosas. Las abejas que habitan los árboles les permitían tener miel y cera. Con eso podían fabricar sus velas y recolectaban frutos, bayas y todo se podía transformar en harina y en pan. Oye, Isa, y no cabe duda de que el árbol siempre ha acompañado a la humanidad en su crecimiento, ¿verdad? Ahorita que lo estás diciendo, la madera, los frutos que da, las hojas, las raíces, el árbol es un lugar donde habitan muchísimos seres y bueno, también ellos han acompañado al hombre. Entonces, fíjense qué maravilla ir reconociendo el poder, la magia y pues qué más. La importancia, es ¿verdad? el gran observador de la evolución de la humanidad. Sí, yo cuando llego a Chapultepec y me paro enfrente de un ahuehuete, me pregunto cuántas miles de personas vio pasar a lo largo de muchos, muchos años. Si él conoció a los aztecas, a los que habitaban en ese bosque maravilloso de Chapultepec antes que existiera ni siquiera la llegada de los españoles. Entonces siempre me pregunto cuántas cosas habrá visto ese árbol que tiene muchísimos años antes que nosotros y que estará ahí muchísimos años después. Así es. Son unos libros. Y ese poder, esa capacidad de captar todo lo que el árbol pues va viviendo, va observando, pues es algo que deberíamos de ir descubriendo, o no descubriendo porque ya el ser humano lo descubrió hace mucho, pero sí trayendo nuevamente a la conciencia de todos de que los árboles son seres vivientes, obviamente sienten, obviamente observan, y bueno, no porque estén ahí y no se muevan, pues no tienen vida, por supuesto. Así que tienen una vida pues impresionante, son ¿no? un ecosistema. Ahí vienen los pájaros los fertilizan y toda esta vida se va haciendo un recicle maravilloso entre los animales y los árboles. Hay que adoptar un arbolito. Si enfrente de la casa de alguien queda un arbolito que está descuidado, pues riéguenlo, pónganle su compostita, échenle un ojito adopten para que lo adopten, claro. Bueno, y síguenos contando. Entonces les decía árbol. Que también podías resinar los árboles y convertirlo en brea, en perfumes, en inciensos, fíjate todo. Bueno, en papel, en todo después, posteriormente. Y nuestros antepasados vivieron mucho tiempo con el árbol en una simbiosis muy intensiva. El simbolismo del árbol se divide en 3 sectores: el árbol cósmico, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. En este aspecto del simbolismo del árbol son como los aspectos más importantes en los cuales podríamos caer en la mitología y la sabiduría de estos árboles. El cósmico es el árbol invertido, es de donde la raíz viene del cielo y la copa va hacia la tierra, es decir, de Dios obtenemos sus frutos. Ese es el simbolismo del árbol cósmico. Ajá, en el cielo están los dioses, en la tierra los hombres. Y también el árbol que está recto, bueno, diríamos que la raíz va al inframundo. Son los 3 espacios que los antiguos y nosotros también deberíamos venerar. Hacia arriba la divinidad, en el centro los hombres, la humanidad, en lo que tú ves el tronco, y hacia abajo el inframundo. Así es como los mayas lo consideraban cuando platicaban de su hermosísimo árbol, la ceiba. Es un árbol tan recto, tan alto, tan hermoso, y de repente ahí estaban todos los niveles de vida, ¿no? Y se unía el cielo con la tierra y luego con el inframundo, que eso era así una maravilla, y de ahí empiezan a hablar de los diferentes niveles en cósmicos, los que se puede habitar a través de ese árbol. Los árboles siempre han sido lo mismo básicos. Que los nórdicos, que ahorita tocaremos ese punto, Tere. Acuérdate que el árbol es el centro de toda su mitología. Bueno, ahorita vamos con tiempo. El árbol de la vida es la encarnación del principio vital. ¿Por qué? Porque va con las estaciones, de repente va echando la flor, luego el fruto, y vas regenerándose a través del ciclo de la vida del año. Y hay árboles perennes y árboles que solamente nos van a dar frutos, y ese consideraríamos el árbol de la vida. También se nombraba en la Biblia, era como el árbol que tenía los frutos mágicos del conocimiento y todo aquello, y pertenecía a los árboles prohibidos que no deberían de tocar los hombres que vivían ahí. Y el árbol del conocimiento, que también aparece en la Biblia, que fue el que Eva decidió probar y darle una manzana a Adán para que aprendieran las cosas que ellos no sabían.
La carta 11 del tarot, que es el colgado, representa el sacrificio del árbol. Simboliza el espíritu prisionero en la materia, el cual a través del crecimiento de la mente se libera y quita todo lo que le impida su desarrollo espiritual. Es el simbolismo. Pero fíjate que eso es esto de el árbol del conocimiento que mencionas, donde Eva prueba la manzana y la convida, o sea, le da una probadita a Adán. Pues es increíble porque siempre nos han dicho de que Eva probó de ese árbol una manzana, pero no nos vamos a más allá, ¿no? Pero realmente ¿qué probó? Pues probó el conocimiento. Así es. Y el conocimiento, entonces estamos viendo que pues no estaba permitido para los seres humanos. Y menos para las mujeres. Y menos para una mujer, ¿no? Esto de acuerdo a la filosofía y forma de pensar de los judíos. Entonces estaba tan claro el castigo que se le daba a una mujer que probaba el conocimiento, que pues mejor vete de aquí porque no te queremos. Y entonces ahí empiezan muchos problemas, ¿no? Y luego lo que dices de el colgado que está haciendo un sacrificio al árbol que tanto nos da, sí, que consideraría yo que bajo esa perspectiva el árbol tiene muchísima más evolución porque está haciendo un bien. En todo lo que tú veas del árbol, el árbol siempre hace un bien sí, para la humanidad. Sí. Y nosotros ni cuenta nos damos otra vez, ¿no? Y tampoco ni lo honramos ni lo agradecemos. Así es, esa es la triste historia. Bueno, sigue. Muy bien, vamos ahora a árboles muy importantes en las mitologías, en la de los nórdicos y germanos. Yggdrasil era el árbol maravilloso que tenía sus raíces en el inframundo hasta el corazón de la tierra, que era el reino de los gigantes, el mundo subterráneo y el reino de los muertos. De esas raíces nacen tres grandes fuentes, que es el pozo de la juventud, el pozo del conocimiento y el origen de todos los ríos del mundo conocido en ese tiempo. Odín dejó en el segundo de los pozos su ojo como sacrificio y ahí regresa siempre para refrescar su sabiduría. Su tronco es el mundo de los hombres y su corona forma el cielo de los dioses, Asgard, que es donde vivía todos los dioses conocidos por este tipo de mitología germánica y nórdica. Entonces, en la India también tenemos un árbol muy importante que se llama Asvata, que es el árbol del conocimiento en la India y juega un papel muy importante en la vida de Buda, porque nace bajo un árbol igual a esos, a un árbol de ese tipo. Al sentir Maya, su madre, que la hora del nacimiento de su hijo había llegado, se dirigió al jardín Lumbini, donde tenía que dar a luz al fruto. El Buda nació en ese pequeño bosquecito sagrado y con una mano apoyada en el árbol de Ashoka, trajo a su hijo al mundo. Desde su niñez, Buda también había sentido gran felicidad a la sombra de un manzano y acordándose de ello se sentó en la ribera de un río y después de estar rodeado ese árbol 7 veces de haberle dado la vuelta y ofrecerle sacrificio, se sentó a un lado de su tronco y se despertó hasta recibir la iluminación. Fue en la sombra de un árbol donde en la sombra de un manzano otra realidad. Encontró otra realidad. realidad. Se dio cuenta de mil cosas. Así es. Y dice Carl Jung que desde el punto de vista psicológico esto significa que el héroe tiene que confrontarse con sus propias sombras, con sus apegos y con su naturaleza animal antes de finalizar las pruebas para poder integrarlas en su conciencia. Después de que Buda superó todas estas tentaciones, se encuentra maduro para ascender al canal del árbol a los niveles más altos y encontrarse con el mundo espiritual, de pasar las pruebas en el mundo mundano. Ahora sí que las pruebas del mundo mundano, como dices, las tuvo que ir a encontrar en silencio y en paz para poderlas analizar después. Y a la vez, como Jesús fue tentado, la sombra de un árbol. Fue tentado por muchas, digamos, partes al ego de conocimiento y de poder y de todo, y él tenía que rechazarlo en silencio y abajo de su arbolito, quedarse como dominando este ego muy humano para trascender a la iluminación. Pues sí, dominando a lo mejor un deseo que ni siquiera era su deseo. Así es. Y cuando Buda sintió que sus fuerzas lo abandonaban ya más grande, su muerte se acercaba, se dirigió al bosque sagrado de Sala, a las riberas del río Ganges, y en un bosque sagrado encarnó el Buda. Ahí decidió abandonar su cuerpo, a la orilla de estos todo árboles. Lo más importante que le pasó, el nacer, el que le cayera la conciencia y el morir, fue la sombra de un árbol. Así es, por eso si encuentran muchas estampas o ilustraciones de Buda, lo van a encontrar como meditando o acostado debajo de un árbol. De hecho, hay, lo compró Emma, una colchita para su hijo y tenía un Buda con un árbol. Muy bonito. Qué lindo. Sí.
Bueno, en Mesopotamia tenemos Kisnau, que es un árbol muy importante y reúne todas las condiciones del árbol cósmico. Se levanta en el centro de un lugar sagrado, el lugar sagrado de los dioses. Es brillante como el lápiz lazuli, indica su función cósmica y representa el espacio cósmico. Es decir, que el árbol nos unifica con el cosmos, Tere, y nos unifica con el inframundo, y nosotros en nuestra superficie, digamos, nuestra tercera dimensión, somos portadores de esta información, podemos recibirla de los dioses, podemos tomar la oscuridad y nosotros tenemos que transformarla a nuestro nivel y en nuestra dimensión. Oye, es que eso de los árboles que te dan el poder de protegerte, de cobijarte, o deja de cobijarte, de taparte del sol, nos hablaría como que el árbol en su necesidad de querer, de amar y de entregarle todo al ser humano, te apoya para que encuentres esa paz y ese silencio y te puedas introducir en tus pensamientos más profundos y encuentres esa paz que es difícil de conseguir en la vida cotidiana. Así es. Entonces, chéquense, el árbol puede ser un medio en el cual tú puedes ir a tu más allá, al encuentro de tu ser mucho más profundo, y simplemente diríamos, y es un árbol, solo es un árbol. Y no, fíjate que cuando te acercas entonces a su sombra, diríamos, te metes a su aura, el árbol te está llevando mucho más lejos, y entonces habría que considerar. Te está dando una información, claro, que trasciende más allá de tus sentidos, y es una energía. Cuando tú abrazas un árbol, que es una de las terapias más lindas, salir a abrazar un arbolito, y sientes cómo pones tu corazón en su tronco, te vas unificando con la naturaleza, que de eso se tratan, por ejemplo, todas estas viajes con el ayahuasca y con todas estas plantitas que vamos a hablar después, que te unifican con la naturaleza. Tú te sientes parte del árbol, el árbol eres tú eres el árbol. Y al abrazarlo, que es una linda terapia, como les digo, nos vamos integrando en este conocimiento intuitivo, que no va a llegar por un lápiz y un papel, va a llegar por tus sentimientos, por tus sensaciones, por tu percepción, al centro de tu corazón. Fíjate que así hay muchas historias, ¿no? De árboles que abren sus puertas, digamos, sus puertas invisibles, o abren su tronco para que tú te introduzcas en él y puedas habitar a gusto. Yo me acuerdo mucho del mito de Osiris, que cuenta cuando él se tiene que ir ahora sí que en su sarcófago, porque su hermano Set lo mete a fuerza a un sarcófago y lanza el sarcófago al río Nilo, y pues el río Nilo lo avienta hasta lo que sería el mar Mediterráneo, empieza a navegar por el mar Mediterráneo y llega hasta Biblos, más o menos por Israel, por allá. Y resulta que un árbol muy grande abre su tronco y lo recibe al sarcófago. Se dice en varios libros que el árbol era un tamarisco, otros libros dicen que era una acacia. El caso es que el tronco se abre y abraza al sarcófago donde va dentro precisamente Osiris. En el momento en que lo abraza el árbol, es como si lo protegiera de todo el mal que lo había venido persiguiendo, y con el tiempo, bueno, ya vendrá Isis, encontrará ese árbol, lo sacará Osiris y le dará vida para que la deje embarazada, como dice el mito. Pero mientras, este árbol, ya sea tamarisco o acacia, han abrazado a un ser que no sabía ni dónde estaba ni hacia dónde se dirigía, y bueno, lo protegió. Hemos visto, por ejemplo, en Turquía, ¿te acuerdas, Alf? Estos árboles que sí tienen el tronco vacío, que es impresionante. Tienen un tronco vacío y tienen un arbolote gigante, o sea, su espesor, diríamos, es inmenso. Sí, su diámetro es muy grande. Su diámetro es muy inmenso, pero el tronco está vacío, está hueco. Está hueco, y de hecho tú entraste ahí, te metiste. Sí, me acuerdo, me retraté, dije, este debe ser el árbol donde se metió Osiris. Y si él resucitó, puede que yo resucite. Sí, estaba buenísimo. Que es todo, finalmente es todo un ritual masónico de donde se va a tomar todas estas iniciaciones que hacen los masones. Es como si uno renaciera después de haber estado en un ataúd durante mucho tiempo. Es como en un vientre. Y renaces, ¿no? Es como estar encerrado en un vientre cálido. Sí, exactamente. Eso sería el tronco, ¿no? ¿Sentiste algo cuando estabas adentro, cuando te metiste? Pues ibas a miedo de que me saliera una araña, pero bueno, eso fue todo. No sentí, porque todo se tiene que hacer de una forma muy ritualística, y como había 20 personas esperando a que me saliera para retratarse, pues lo tienes que hacer muy rápido, ¿no? No hay ese tiempo y esa paciencia de
de concentrarte y sentir lo que estás sintiendo ahí en el árbol, pues no lo hay. Por eso es muy importante cuando ustedes vayan a un bosque, al entrar, al poner el primer pie en la tierrita que es parte del bosque, pedir permiso a los elementales y a los árboles que están rigiendo en ese espacio, a los guardianes de ese bosque. Lo mismo cuando entramos a Chapultepec, entrar por el sargento, saludarlo y permitirnos el acceso, porque él es el guardián de ese grandísimo bosque, mágico y maravilloso. Y en todos los bosques, los árboles guardianes nos autorizan la entrada porque son muy lindos, muy amables. No prender un fuego que ustedes no puedan controlar, no hacerles daño a los árboles, no estar colgando y rompiendo ramas. Si van a prender fuego, tiene que ser de las ramas ya que están en el piso. Que ya están en el piso. Sí, no cortarlo, no lastimarlos porque piensan que no sienten, pero claro que están sintiendo, claro, por supuesto. que sí. Bueno, y hay otro árbol, el árbol de la vida. El árbol de la vida, que de acuerdo a los cabalistas pues se maneja, es un árbol de toda la capacidad, digamos, energética que proviene del cosmos, y se está jalando toda esa energía cuando uno pronuncia sus nombres en hebreo. Cada esfera del árbol de la vida nos está dando una vibración diferente de cómo puede ser una vida, ya sea en este planeta o en otros planetas, pero nos habla en de esta que dimensión, bueno, tiene que ser a través de un árbol que está trayendo todas las energías del cosmos para compartirte contigo un poco. Y eso es lo que sucede también en todos los árboles que vemos, ¿no? Están jalando energía del cielo y de la tierra y están haciendo, digamos, una alquimia que se llamaría el matrimonio alquímico en el tronco, al que tú llegas y abrazas y es lo que decías, ¿no? Abrazas un árbol y te da toda su energía. Entonces seguimos viendo que los árboles nacieron para dar y entregar todo lo que son a los hombres. Así es. Su oxígeno, sus frutos, su madera, sus hojas, su sombra, sus troncos, sus sombras, su energía. No, de veras que creo vamos a salir amando a los árboles, sí, de veras. A salir a abrazar uno, claro que sí. Cuéntanos más de los árboles. Bueno, les cuento rápido en Egipto el árbol más mitológico es el sicomoro. Es un árbol que tiene una gran veneración divina porque eran muy escasos. El cielo se encuentra en lo alto del sicomoro y al frente está la señora del sicomoro, que es la diosa vaca Hathor, que ha creado el mundo y todo lo que ahí hay. Lleno de compasión, el sicomoro hace descender su follaje y saluda a los recién muertos, les da la bienvenida con agua y pan. Con ello les alcanza el alimento y la bebida y les asegura la vida después de la muerte. En las ramas del sicomoro se sientan las almas de los muertos en forma de pájaro. Gracias a la ayuda del árbol sagrado, las almas regresan al seno del mundo divino de los seres eternos que simplemente habían abandonado por este tiempo, por la duración de la vida humana. Esta representación es muy importante porque es como el árbol de la vida egipcio. Entonces el sicomoro es en donde se sientan las almas a descansar en forma de pájaro, de su largo viaje que tuvieron como seres humanos. Así es. Y se liberan del cuerpo y el sicomoro les abre sus troncos, digamos, sus ramas para que se posen ahí en forma de árbol de ave. Ahí, sí, y puedan a lo mejor entrar hacia el inframundo a través de sus raíces. Qué lindo. Y fíjate que sí hay una parte del libro de los muertos que nos habla de una palabra que se llama Ba y el otro Ka. Y el Ka es precisamente la misma persona, o sea, con su misma carita, pero con cuerpo de pájaro. O sea, ya se elevó el Ka, que sería el alma, a otros niveles, y ha de ser el que se posa en este árbol. ¿Por qué no se posa en la raíz? Porque sería el inframundo en ese momento. ¿Por qué no se posa en el tronco? Porque esa es la parte del mundo donde todos vivimos, como digamos, la parte humana. Y se posa en las copas porque esa es la parte divina, la que va a trascender hacia el infinito. Qué bonita historia. Recuérdenlo, el sicomoro. El sicomoro es el árbol más importante en la mitología de los egipcios. Bueno, los celtas, para ellos era súper importante las plantas y las hierbas, porque toda la naturaleza para ellos estaba animada y tenían sus elementales y tenían mucha magia que usaban. Para ellos, para los celtas, los templos eran bosquecillos, bosques pequeños o bosques sagrados, para que ahí realizaran sus rituales y sus ritos y sus rezos y ceremonias. Todas las ceremonias. Y donde los más importantes árboles, digamos, míticos, eran los robles, los cuales les crecía el muérdago. El muérdago, que es una planta de la cual vamos a hablar en el próximo programa, es muy importante porque se podaba el 6º día del ciclo lunar.
cortaba las ramas con una hoz de oro y las ponían a secar para hacer también rituales, ceremonias, brebajes, todo este tipo de cosas. El árbol del roble era el símbolo del conocimiento y del poder, y cuando en él crecía el muérdago, como les contaba, significaba que el dios estaba dentro de ese árbol, lo había fertilizado y podían tomar con mucha fuerza ese muérdago que se usaba para muchas cosas. El muérdago es mágico, ¿verdad? El muérdago es mágico. Ya nos vamos a platicaste hablar algún día del muérdago, pero lo vamos a retomar ahora que hablemos de las plantas y mágicas. de la mandrágora, que es otra cosita muy divertida. Sí, me acuerdo que del muérdago que nos decías que era como enamoradizo. El muérdago, cuando tú te das un beso abajo de un muérdago en Navidad, ya significa que es un gran amor ahí. Ya sellaste. ¿Sí? Pues hay que poner muérdagos ahora en Navidad. ¿Y tiene que ser en Navidad nada más? Sí, en Navidad. ¿Solamente? En Navidad, en el invierno, cuando se dan besitos abajo del muérdago, sale el muérdago, se pone arriba de la puerta. Entonces, cuando cruzas por ahí, te dan un beso. Amor eterno. Imagínate si lo ponemos en la escuela. No se puede por ahí del 19 o 20 de mayo. No, pues el 19 ya pasó. No. 20 de mayo. Bueno, hoy no tampoco. Bueno, el manzano también era muy importante para los celtas, porque la isla de Avalon, se cuenta que esta isla mítica estaba llena de manzanos, que si tú mordías este tipo de manzanas te llegaba la inmortalidad, el conocimiento y la sabiduría. Estas manzanas fueron muy importantes porque bajo estos manzanos se sepultó por la hada Morgana, porque vivía en esa isla de Avalon con otras 12 hadas, a Arturo cuando murió después de la batalla y que perdió su espada maravillosa y la dama del lago la tomó, la Excalibur. Él se fue a descansar y dicen que su tumba está en la isla de Avalon rodeada de manzanos. Guau, qué bonito. Protección, entonces con un manzano. Por eso a veces te dicen pon manzanas en tu casa o en tu oficina como para que haya protección. Sí, las manzanas son como de las hadas para hacer muchos rituales. Las puedes llenar con miel, las puedes hacer un agujerito en el centro y ponerles canela, ponerles una vela para trabajar en tus rituales. Bueno, son maravillosas. Qué hermoso. Y además de protección, las puedes dejar en un plato en la entrada de tu casa y te pueden durar hasta que llegue la mala vibra. Y se hacen a echar a perder. No se te echan a perder si no hay ninguna mala vibración en tu casa. Duran infinitamente. Excelente, vamos a ir poniéndolas por todas partes. Abajo de tu cama, una manzana roja. Bien, ok. Oye, ¿y cuál otro árbol mágico tienes antes de irnos a la pausa? Bueno, pues vamos a decirles del árbol del cristianismo, la mitología cristiana. Los árboles también juegan un papel muy importante por las tradiciones mesopotámicas que sirvieron de base a este conocimiento de los árboles que se encontraban en el jardín del Edén, porque se supone que el Edén estaba en Mesopotamia. Entonces, se elevaban dos árboles en la entrada, el árbol de la verdad y el árbol de la vida. Según cuenta la leyenda bíblica, Eva, seducida por la serpiente, impulsada a comer del árbol del conocimiento, lo que trae como consecuencia la expulsión del paraíso. Si ustedes ven la carta de los amantes, están dos árboles, uno con fuego y otro con frutos. Si uno tiene el árbol de la vida con 12 llamitas y el otro tiene 5 manzanas. Así es. Ay, muy bien, Sí, señorita es que lo Tarot. pinto muy seguido. Lo pinto muy seguido. Sí, lo dibujo muy bien. Bueno, la cruz que Jesucristo fue sacrificado representa, según la leyenda de la Edad Media, una relación entre el árbol de la vida y del conocimiento. Uno de la vida, otro del conocimiento. A través de la crucifixión, Cristo nace por segunda vez. Es como resucitar. Y estos árboles sirvieron como para formar esta cruz. Conocimiento y de la vida. Wow, qué bonito. Entonces, la forma de la cruz es una forma de la expresión del árbol. Es como si yo te entrego de nuevo al árbol y renaces otra vez a través de esta muerte aparente y te vuelves a ir. De diferentes versiones dice que la madera de la cruz tiene 7 peldaños, lo que representa los 7 cielos en otras tradiciones. Por último, en Tenochtitlan tenemos muchos árboles muy lindos y sobre todo nuestros queridos ahuehuetes que se encuentran en nuestro bosque de Chapultepec, que funcionaban en base a que el suelo era muy, muy húmedo y pues, crecieron enormemente. Muchos de ellos ya se han ido secando y pues el sargento que les platico se conserva de milagro, lo mismo que el árbol de la noche triste, que creo que se quemó con un cohete. A explicar qué cosa es el sargento. El sargento es un árbol que está en Chapultepec, que ha sido o que fue un árbol muy sagrado, muy mágico, al cual se le hicieron muchas ceremonias en la época de los aztecas y luego
como que fue olvidado, lo recuperaron ustedes con lo de la mexicanidad. Ujú. Y ahí Así han es. hecho muchas ceremonias. Sí, de ahí se parte para hacer peregrinaciones dentro del mismo bosque. Es el guardián custodio al que hay que pedir el permiso para poder entrar al bosque de Chapultepec, y se encuentra en la Puerta de las Flores, donde están unas flores afuera del bosque. Sí, en donde está Y el baño de exactamente lo que sería la pista de patinar. Ajá, y ahí. a un costado del castillo y a un ladito del baño de Moctezuma. Exactamente. Ahora, ¿ese árbol ya se secó? Sí, ya está, pues finalmente en sus últimos tiempos, lo tienen conservado con mucho cuidado, pero ya no tiene la copa hasta arriba, ya es como un tronquito. Ya está agonizando, diríamos. Digamos que tiene una vida ya muy baja. Ujú. Y luego, el otro árbol que estabas mencionando, el árbol de la noche triste. Sí, que está en ¿También era México. un Tacuba. ahuehuete? Sí, era un ahuehuete maravilloso porque había una calzada de ahuehuetes por la cual se dirigían muchas veces en canoas todos los aztecas y tenían una ruta especial para ir al señor de Azcapotzalco, al señor de diferentes reinos. Y en esa calzada estaba rodeada de ahuehuetes, ya casi, bueno, no quedan. Claro. Porque pues con las construcciones modernas se han ido tirando esos árboles que no se han respetado porque no se conocía la importancia. Y también porque el nivel de cultura de las personas pues es muy bajo, su nivel de conciencia. Sí, creo que lo quemaron varias veces. Se prendió con un luego- cohete, se incendió. Ajá. Y pues queda ahí un muñón, el pobre. Sí, porque ya no es ni árbol, ni tronco, ni nada, o sea, es El un recuerdo carbón. de que fue. Ajá, es un- Simbólico nada más. Y Es tenía algo simbólico. que preguntar. Un día me decías del árbol, porque nosotros cuando venimos aquí al programa pasamos por el árbol de la noche Siempre. triste, que está exactamente afuera del Metro Popotla. Así es. Entonces tú decías, ¿por qué es el árbol de la noche triste si debería de ser el árbol de la noche alegre, no? Pues es que en una noche alegre que lo quemaron. Así fue. No, porque la historia narra que se sentó ahí Hernán Cortés en la noche que los aztecas lo derrotaron. Así es. Sí, Entonces deberíamos de debería considerarlo como un triunfo, ¿no? Pero bueno, fue Triste noche para Hernán Cortés. Sí, claro. triste para Hernán Cortés y feliz para los aztecas. Sin embargo, bueno, las historias se cuentan de acuerdo al que triunfó. Y en este caso los españoles ganaron la guerra y todo. Y la Así contaron es. así. Así, la historia la Así cuenta el es. ganador, por Así es. supuesto. Entonces hay que... es un árbol, bueno, una historia hermosa. Era una avenida de ahuehuetes. Así es. Y ya no queda, pero La calzada nada. más enorme y hermosa que había, que llegaba hasta el centro de la ciudad, bordeada de puros ahuehuetes. No, por supuesto que Nada, con la pero civilización pues los fueron tirando y quemando y destrozando, como en tantas selvas, como en el Amazonas, que sacan barcos llenos de madera los japoneses, y en muchos lugares donde desforestan, por ignorancia, por maldad o por avaricia, los bosques maravillosos. Pero yo pienso y creo y tengo la teoría muy cierta de que el árbol energético sigue ahí. Ujú. Puedes cortarlo, pero el árbol va a continuar con su holograma, invisible para nuestros ojos, pero muy firme para él. Entonces, pues pasar ojalá, y saludarlo sí, porque es demasiado lo que ha habido. Ya no tenemos suficientes árboles, los bosques se han ido acabando. Allá donde vivimos Isabel y yo, pues cuando llegamos eran bosques hermosos. Sí. Y ahora ya no hay. Ya no hay, se han ido acabando. Hay un lugar que se llama Bosque Esmeralda y siempre nos hemos preguntado, ¿y el bosque? Ya no hay bosque. no, se fue quedó ya vacío. Ajá. devastado por estos constructores totalmente desalmados, porque ni siquiera respetan la naturaleza y van destruyendo la naturaleza por la civilización, por Sí. decirlo así. Por necesidad, a lo mejor de dar vivienda a mucha gente, ¿no? Que ya somos demasiados. Sí, pero pues plantar un árbol por casa me Ah, parecería eso lo sería más excelente. justo, ¿no? Y que se vuelva a reforestar toda esa área porque podemos vivir en un entorno con naturaleza. Nadie ha dicho que estemos peleados de vivir. Claro. En Europa viven cerca de un bosque y no lo están ni destruyendo, ni desarmando, ni contaminando. quitando, ni Ahora, lo que contaminando. tú comentabas es muy cierto, muy bonito, ¿no? Vamos, ok, tú necesitas una vivienda, ok, perfecto, tuvieron que quitar 1 o 2 árboles para que tu vivienda quede ahí. Muy bien, bueno, ya que tengas tu casa, pues planta 1 o 2 arbolitos, ¿verdad? Que Como, bueno, estás misión de cada uno. como ¿no? una Sí. misión, estás compensando un poquito, ¿no? Que necesitaba una casa, perfecto, la tengo aquí, pero bueno, también darle un poquito a la naturaleza, ¿no? Y también al fijarse qué tipo de árbol va de acuerdo a nuestra Claro. región, porque luego quieren sembrar pues estas palmitas que se han secado tanto y es una zona En que un es... bosque sembraron palmeras. Sí, sí. Entonces, no, pues, la claro, palmera es muy ¿no? noble y se da casi, bueno, Sí, en se da todos por lados, todos lados. Pero sí hay que checar qué árbol. Y si se puede sembrar un frutal, te va a servir de ornato, te va a servir de alimento y de perfume. Yo tengo naranjos, limones en mi jardín.
para compensar que estamos quitando nuestros bosques, y siempre en las campañas de reforestación soy la primera en estar ahí para sembrar todos los arbolitos que se pueda. Y si siembran árboles lindos, a lo mejor no tienen un espacio grande en una macetita, pueden sembrar un naranjo. Yo he tenido así y te da tus naranjitas y tus limones, sí. Y los fertilizan y los cuidan, les cantan y los aman, y los árboles van a reaccionar de la mejor manera. Será tu amigo. Aparte, pues es favorecer un ecosistema, ¿no? Porque es toda una comunidad que vive en ese arbolito que va creciendo. Sí. Aparte de los arbolitos. No, son todo el nido de pájaros de toda mi colonia. Yo les pongo mucho alpiste y los alimento, porque ahí ya ahorita ya los árboles ya les pueden dar casita a los pájaros. Cuando llegué eran puras varitas, era muy triste. Y otra idea muy importante es que siembren árboles en los estacionamientos. Yo no entiendo cómo dejan todo ese espacio lleno de cemento. Si pueden poner árboles en macetones que puedan servir de sombra a los carros, y aprovechar ese espacio poniendo árboles que los puedan Además regar y hay que cuidar. considerar lo que hemos platicado. Un árbol, todo lo que te va a dar es benéfico para todos nosotros. O sea, él nunca nos va a hacer daño, jamás. Y aunque solo dijeras me dio sombra, con eso tienes. No, con eso, ¿qué más que te dé sombra? Además da un oxígeno Sí, y purifica claro. toda nuestra contaminada ciudad. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con historias maravillosas como el árbol del tilo, vamos a platicar del árbol del laurel de Apolo, vamos a platicar también del árbol del olivo y bueno, la acacia. O sea, hay muchas historias que todavía nos falta por platicar de estos maravillosos seres que habitan junto con nosotros Y de aquí en los la árboles tierra. que caminan. Los árboles que caminan, esos son maravillosos. Vamos a ver si nos encontramos uno ahorita. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos en un instante, amigos. No se separen. Es momento de descubrir nuestro propio mito. Regresamos. Hola amigos, ¿qué tal? Hemos regresado y Alf nos cuenta que tiene saludos. A ver, cuéntanos, Alf, ¿quiénes están? Bien, tenemos saludos de Flor, que nos manda saludos a todos. Muchísimas Saludos, gracias. Flor. Qué bueno que nos escuchas. También nos manda saludos Rafa Labrada, que nos dice que Silvia, su esposa, no nos puede escuchar. Pero bueno, ¿Cómo mandó crees, a Rafa? A Rafa en su nombre. Ah, bueno. Le mandamos un saludo a Rafa. Qué bueno, Rafa, qué gusto. Muchas gracias. Y también tengo un saludo, fíjate, de Guadalupe Cortés. Ah, ¿qué Y hace un dice? comentario que, si me permite, lo voy a pasar al aire. Sí. Dice, qué bueno que está Isabelita. Ah, Tengo una qué pregunta claro. que quise, pero ella quizás no tiene nada que ver con el tema, pero hoy solo ella me puede dar esta respuesta. ¿Cuál es? Dice, mi hija ya lleva 2 noches mirando una blanca luz en la cabecera de mi hijo, y yo le dije que quizás son sus hadas o su angelito de la guarda. Pero esta mañana me dijo que anoche vio una sombra negra y la cara de una persona. ¿Qué pudo ser? Y también dice, cada vez que abrazo un árbol puedo sentir cómo me pasa su energía, amor, y me siento súper bien. Así es. ¿Qué pudo ser esta? Respecto a la lucecita que vio, puede ser pues sus guardianes de la cama de su hermanito, y como siempre que hay luz, acuérdense que la oscuridad se acerca. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado al prender nuestras velitas y al estar haciendo rituales ya muy noche o con cosas así. Dile por favor que prenda su incienso de copalito con un poco de estoraque que va a conseguir en cualquier mercado, y lo ponga ahí donde está la cama de su niño, cierre toda la recámara, lo deje 5 minutos y regrese, y va a dejar de ver cosas oscuras, porque eso limpia perfectamente todo este tipo de cosas. Muy bien, bueno, Qué pues bien. qué mejor, Guadalupe, yo creo que... Sí, ¿verdad? esto- Estuvo excelente. Sí, claro, eso aclara tus dudas, Guadalupe. Bueno, pues yo les quiero recordar que este programa está patrocinado por la Escuela Albedo, y les quiero avisar que el 13 de junio, sábado 13 de junio, a las 5 de la tarde, va a empezar un curso que se llama Curso de Arqueometría. Este curso lo da el doctor Arturo Álvarez Bravo, y nos dice que aprender lo que es la arqueometría es tener la llave del cielo, imagínate nada más. Y entonces dice que se trata de el arte y la sabiduría antigua que corresponde al tema de la astrología, numerología, cábala, lenguas y letras sagradas, que todo esto nos va a llevar a una iniciación real para dar comienzo a nuestro despertar mucho más amplio, en otra vibración de conciencia, y nos ayuda a entender lo que está sucediendo en este momento en el planeta, y por supuesto a entender lo que va a suceder, porque sí va a haber demasiados cambios
durante este año y el siguiente. Pues y bueno, es un curso que está precioso. Sí, ya están. Ya están, pero como dijimos en el 2012, se van a ir dando las cosas tranquilamente hasta que llegue un momento en que ya no se puedan tener tan tranquilas, y entonces sí, ahí vamos a sopesar todo lo que hemos aprendido o lo que no hemos aprendido, porque ya nos han dicho muchas veces todo lo que va a pasar y no lo creemos. Pero en fin, ahora estamos hablando de los árboles, y los árboles nos han mandado a este programa para que platiquemos de todos los beneficios que ellos nos han dado y cómo nosotros los hemos tratado. Eso simplemente habla de qué tipo de humanidad somos, sin platicar todo lo que hemos oído en las noticias que hacen los niños, que hacen los jóvenes, que hacen los mayores, con la misma especie humana, ¿no? O sea, no nos respetamos. O sea, ¿cómo queremos que se respete un árbol? No respetamos la vida, no respetamos al vecino, a nadie, y nos sentimos con autoridad de todo. Entonces, bueno, pues ahora que estamos hablando de los árboles, quisiéramos que abrieran a su otra realidad. Entonces, ¿qué pasa, Isa? Cuéntanos, ¿qué más hay de los árboles? Asociarles unos árboles con algunas leyendas, como me decías. Por ejemplo, el abedul está asociado con la mitología celta y con la diosa Frigga, de la mitología nórdica, y sirvió para formar las arpas que tocaban las valquirias después de los combates en el cielo, que iban los guerreros. ¿Se acuerdan que cuando morían se los llevaban las valquirias a un paraíso y estaban hechas las arpas de abedul? Ay, qué Esa está relacionado con esto. El abeto es el arbolito que usamos de Navidad y está asociado a la Navidad y sustituye al fresno que usaban antiguamente los nórdicos, porque fue derribado por San Bonifacio, que plantó un abeto como símbolo del amor eterno. ¿Por qué es eterno? Porque siempre es verde. Ese árbol es un árbol perenne que nos sirve para adornar en Navidad y llevar hacia dentro de nuestra casa esta leyenda del árbol de que se prendía fuego en las noches oscuras del invierno por los celtas, los nórdicos y todo el norte de Europa, para tener un poco de calor y luz, y en esperanza de que regresara la luz, porque acuérdense que ya el invierno es muy largo y es muy oscuro. Entonces se prendían estos árboles y entonces se cambió por el abeto que nosotros usamos en Navidad, y es el árbol que se quedó como símbolo de la Navidad desde el siglo XVI en Europa. La acacia en el antiguo Egipto fue el árbol sagrado de Hathor, diosa del amor y la belleza, y más tarde de Isis. Está asociada con la leyenda de este árbol, diosa madre y diosa de la magia. Se cree que el Arca de la Alianza y el tabernáculo de los hebreos estaban hechos de esta madera de acacia. Y fíjate que la madera de acacia se caracteriza porque es indestructible, no se echa a perder fácilmente, aunque se humedezca, no se va a ¿cómo se dirá? Pudrir. Ajá. Y de repente te das cuenta de que, pues, oye, sigue ahí el Arca de la Alianza después de tantísimos años. Por eso, para ellos, Tere, tienes toda la razón, representaba la inmortalidad del alma. La acacia representaba que eras inmortal porque es una madera verdaderamente indestructible. Fíjate que los masones llega un momento en que hacen una iniciación muy interesante o un ritual muy interesante y se les regala una acacia, una acacia, la cual tienen que cuidar y tienen que hacer representar como que de veras ellos van a cuidar esa planta hasta que crezca grandotota, porque es el conocimiento. Entonces el conocimiento lo tienen que resguardar, que cuidar, que regar, que proteger, e irlo cambiando de maceta o de lugar. Pero también hay como unos pines que se ponen en los sacos que representa a la ramita de una acacia. Entonces cuando ya ves a un masón que trae esta ramita, pues es que ya tiene un grado bastante bueno. Pues a lo mejor un conocimiento, porque no tendría que ver con el grado, sino con el conocimiento que va adquiriendo. Y es muy bonito ver cuando ya alguien trae o porta su acacia. Muy bien. Es muy bonito. Muy bien. Bueno, pues les platico la leyenda del acebo, que era sagrado para los druidas y que pedían que lo metieras en la casa para protegerte de estos duendes chocarreros que existían en los árboles, en los bosques y todo, que te correteaban, te robaban cositas, que todavía en las casas luego se nos desaparecen cosas porque estos pingos se andan haciendo travesuras. Entonces aún se usa el acebo para protegernos de los duendes, y cuenta la mitología celta que el hombre verde, este hombre que es una máscara de hojas, sí, claro, que es muy importante en las leyendas, que platicaremos de él cuando platiquemos de las plantas, procede de este antiguo rey del acebo.
Ajá. Era como un árbol que ellos lo celebraban como tenía el grado de rey, y los romanos lo asociaban con el dios Saturno, y cuando celebraban las Saturnales durante el solsticio de invierno, lo que sería después la Navidad. De ahí se copió la Navidad, como hemos platicado en este programa. De ahí se copia la Navidad. Ese es el mito de todas estas leyendas que vienen, que después la Iglesia las toma para acomodar las fechas con sus rituales, que vienen de otras cosas mucho más antiguas y de otras leyendas diferentes. Oye, Alf, y tú tenías un árbol bien interesante que te gusta. Cuéntanos, ¿cuál es? Sí, fíjate que a mí en la persona me gusta mucho el sauce llorón, pero tiene algo especial, porque bueno, es un camino que se hace para conseguir, para hacer una varita, ¿verdad? No voy a dar mucho, no voy a entrar mucho en detalle, pero es un camino muy bonito, es ir a buscarlo, es ir por él. Y tú una vez me comentaste, yo te pregunté, bueno, ¿cuál es el que escojo? Me dijiste, no te preocupes, él te va a buscar, él te va a escoger, va a ser uno que tú veas, que tú elijas, porque él va a llegar a ti, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de tenerlo, de darle forma, de trabajarlo, de hacerlo tuyo, de sentirlo, de compartir ese camino y ese esfuerzo, pues es algo muy bonito, lo haces muy tuyo, lo quieres, aprendes a tenerlo, a que sea tu compañero, y lo voy a decir, tu compañero de vida, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, Alf se está refiriendo a un trabajo que hacemos en Kabbalah, que es la varita mágica. A eso te refieres, ¿no? Así es, correcto. Y el asunto es que todos los alumnos tienen que ir a buscar su varita, que es de sauce llorón. Y es de sauce llorón porque, bueno, hay varitas de todo tipo. En Kabbalah usamos de sauce llorón. Y se usa precisamente porque el sauce llorón es un conductor energético y resulta que jala muchísimo lo que serían los rayos. Entonces, cada vez que un árbol de sauce llorón atrae a un rayo, pues entonces el sauce llorón está realmente jalando la energía. Y si nosotros obtenemos una varita para trabajar la mágica, pues vamos a checar que estamos permitiendo que a través de la varita que vamos a trabajar, vamos a pulir, vamos a escribir ahí varios nombres sagrados y le vamos a poner ciertas piedras, pues entonces sí nos volvemos realmente como el árbol, jaladores de energía del cosmos, y que se mantiene aquí en la tierra, ¿no? Que es el trabajo cabalístico que hacemos con el sauce llorón. Y muy personal. Muy personal. Muy personal, totalmente. ¿Ese es tu árbol preferido entonces? Así es, bueno, es mi árbol preferido, pero también el significado que tiene para mí es muy especial, muy fuerte. Así es. Muy bien. Oye, porque si no vamos a acabar el programa y no voy a poder hacer esta mención. Rodolfo Isa te manda saludos, te da doble felicitación, una por el programa que le gusta muchísimo y otra por el Día del Psicólogo. Muchas gracias. Ay, muchas es Día gracias. del Psicólogo, felicidades, a todos Isa, los psicólogos felicidades de este mundo. Y a todos los psicólogos que nos están escuchando, que yo sé que hay muchísimos que nos escuchan, y me da mucho gusto que podemos hoy recordar este día, Isa, porque tú eres una excelente psicóloga. Gracias. También a Margarita, ¿te acuerdas de Margarita Romero? Pues muchas felicidades a ella, que pues sé que nos está escuchando. A todos los colegas, que la pasen muy lindo este día, que les regalen un lindo árbol. Y claro, lo cuiden de aquí en adelante. Y que lo cuiden, ¿verdad? Sí. Un árbol cuando se regala es porque te creo responsable de la vida de este ser viviente. Bueno, síguenos contando. Pues bueno, como tú mencionabas, la ceiba, que es un árbol sagrado de los mayas, unía el mundo subterráneo con el mundo de los vivos y situaba en cada uno de los 4 puntos cardinales. Fíjate que en la santería en Cuba usan y su orisha, o sea, su dios, su guardián, es Iroko. También es sagrada para los cubanos que están formados de los descendientes de Nigeria de la tradición yoruba. Usan mucho la ceiba. La ceiba, ¿qué tal? Con mucha tradición para hacer todos sus trabajos mágicos. Ajá. Y tiene mucha fuerza en Cuba. Bien, fíjate nada más que interesante. Bueno, el ciprés, que ha sido una madera sagrada desde la antigüedad, ya que con ella, fíjense que se construyó el arca de Noé. Ah, el ciprés. Ajá, y parte del templo de Salomón. Era adorado en el reino de Saba, la reina de Saba, y en Grecia se convirtió en el árbol de la muerte, consagrado a Saturno y más tarde a Plutón. Fíjate cómo cambió de un lugar a otro. Qué increíble. En las puertas de los templos griegos y romanos se hacían de un ciprés, siempre se ponían. Bueno, pues la Toscana está llena totalmente de cipreses. Fíjate. Entonces es un árbol que se veneraba mucho en ese tiempo por los antiguos romanos y los griegos,
y también muchas cruces y están hechas de cipreses y están colocadas en el Vaticano. Claro. Y sí me acuerdo de que también en Florencia, creo que es donde hay una puerta increíble, ¿no? ¿Sí es en Florencia? En Florencia, la puerta. La puerta de madera que está toda tallada y cuenta toda la historia de Noé y de toda de algunos pasajes bíblicos, y es madera, y ha de ser de ahí de Toscana. Y tiene un trabajo impresionante. Ajá, hermosa la puerta. Es que cada pueblo, según su región, va teniendo su tipo de árboles y van haciéndolos pues al culto de ellos, a sus rituales, y de sus trabajos los hacen con esa madera. ¿Quién no conoce estos de palo fierro? Estos figuritas que se hacen de animales, que los traen ahí de Sonora, Sinaloa, de toda esa parte de ahí, que son durísimos. Ajá, y fíjate cómo los tallan también. Ajá. O las maderas maravillosas que salen del mar y ya quedan con unas formas mágicas, claro, sí. Porque el mar se los lleva, los arrastra, los revuelve, los entrega en la playa con unas figuras maravillosas. O de los manglares, salen mágicos formas de los árboles que después se convierten en muebles o en mesas, y la verdad son de venerarse porque están preciosos. Claro, qué vidas de esos árboles, ¿verdad? Qué historias, si ellos hablaran, o de esos troncos. O sea, ¿cuánto tiempo estuvieron en la tierra y cuánto tiempo se pasaron en el mar, y luego quién se los llevó y por qué los compraron y dónde los pusieron? O sea, ¿te imaginas si hablara un árbol? Trataba de acordarme dónde habíamos visto estos árboles, que la raíz estaba en la parte exterior, y me acuerdo que una vez lo vimos en Costa Rica, fíjate, no sé si recuerdas que estuvimos en Costa Rica y lo vimos ahí, estos árboles. Sí, ¿verdad? Como que se abrazaban a la piedra. A la carretera de Acapulco hay un pueblito llamado Palo Blanco, donde está un árbol totalmente con las raíces por fuera de la tierra, en las piedras, detenido en la parte alta. Ahora ya no pasas por ahí por la nueva carretera, pero antes de llegar a Tierra Colorada pasabas por Palo Blanco, y es un árbol espectacular, porque está como a 3 metros de altura y sus raíces llegan al piso, pero por fuera. Sí, por fuera. Sí, precioso. Sí, hay árboles que de veras. Sí, ahí lo vimos Tere y yo en Costa Rica. Me pasé el programa tratando de acordarme, pero sí, ya recordé, fue en Costa Rica. Ajá, sí, cierto. Bueno, cuéntanos más. El espino, que es un árbol de duendes y druidas, que marca la entrada al otro mundo de la mitología celta. También en Inglaterra, el árbol de espino, cuando florece, le regalan todas esas flores a la reina. Ay, porque son unas flores maravillosas. Y también se dice que el cayado de José de Arimatea estaba hecho de espino. Ah, mira. Entonces el espino no es un árbol espinoso. No. Se puede tocar fácilmente. Se puede tocar fácilmente, porque hay árboles que se protegen con espinas horribles, grandísimas. Sí. Sobre todo en África, porque los animales acostumbran a comérselos. Entonces ellos, como van desarrollando con la evolución unas espinas muy gruesas para que no se, ni quien se les acerque. No. Sobre todo los árboles de los desiertos y de ese tipo de cosas. Son muy espinosos para que los animales de ahí no se los acaben, porque por si ya desierto. ¿Cómo son inteligentes hasta los árboles? Fíjate, se defienden del depredador. No cabe duda de que no nos hemos dado cuenta de la maravilla de naturaleza que tenemos. A ver, otra historia. Otra historia maravillosa es el árbol de laurel, que se consideraba en la antigua Grecia como el árbol del amor, y que el mito cuenta que Dafne fue convertida en laurel para escapar de los amores de Apolo. Cuando el dios lo descubre, lo declara un árbol sagrado. ¿Qué tal, Y además, en honor a Dafne, Apolo se puso una corona de laurel que demuestra el éxito y el triunfo. Pero cuando te vas más al aspecto mágico del laurel que provoca, se dice que los templos de Apolo siempre estaban con aromas de laurel, porque te llevaban a la otra realidad. O sea, te hacían ver, ¿cómo decirte? Podías ver el más allá, podías ver el futuro, y de hecho las pitonisas, que son las que eran las adivinas, pues siempre respiraban todos estos aromas de laurel en honor al dios Apolo. Y entonces, bueno, pues también es importante reconocer el laurel. Cuando nos toque este programa de las plantas, vamos a hablar de todas las plantas que nos hacen entrar en realidades muy alternativas. Sí, alternativas, una realidad que no podemos ver en este momento, pero al ingerir estas plantas... Claro. Que aquí están muchos más personajes que no vemos. Claro, ¿verdad? Nos abre a otras dimensiones. Bueno, pues el laurel es así. Cuando hacemos una iniciación, el incienso que debe de estar en esa iniciación es el laurel, para que podamos percibir y captar a nuestro espíritu, a nuestro alma y a nuestros ángeles y a todos los que nos van acompañando en esa iniciación fabulosa. Muy bien, y cuenta la leyenda, por ejemplo, que el manzano en la antigua Grecia era el símbolo de Afrodita, y que en el jardín de las Hespérides había un bosquecillo de manzanos cuyo fruto tenía el don de la inmortalidad. Además estaba consagrado a Ceres, diosa de la agricultura.
¿Qué tal, ¿Qué tal el manzano? Oye, el manzano es importante para Afrodita porque, bueno, la manzana siempre va a representar la tentación, la seducción, la energía femenina, pero pues ya con que ¿te acuerdas del mito de el juicio de París, en donde él tiene que decidir cuál de 3 diosas es la más hermosa, y todo porque una diosa llegó a una fiesta y lanza una manzana, que es la manzana de la discordia, y decía esa manzana, que por cierto era de oro, decía para la más hermosa, y entonces todas las diosas estaban ahí muy a gusto en su fiesta, cuando grita Hermes o Mercurio, que esta manzana es para la más hermosa, y se empiezan a pelear todas para ver quién es la más hermosa, y entonces como Zeus no puede decidir, manda a traer a Paris, que sabe mucho de mujeres, y Paris decide por Afrodita y le entregan la manzana. Claro, pues si estás diciendo que le correspondía, no se la podía entregar ni a Atenea, que es de la sabiduría, y mucho menos a Hera, que es la esposa celosa, era para la belleza. Pero bueno, ahí se armó un escándalo. Sí, se armó un escándalo que llegó hasta la tierra, ¿verdad? Pues se armó tal escándalo, pero eso fue porque también le prometieron darle a París a la mujer más hermosa. Así claro. es. Que viviera en la tierra. Ajá, entonces bueno, ya dándole a París a Helena, la mujer más hermosa, pues claro que tenía que decir quién. No, y quién además era, ¿no? que Helena estaba casada, o sea, ¿cómo le van a dar a la mujer más hermosa si está casada? Bueno, él pidió a la mujer más hermosa, ¿no? Pequeño no. detalle, pero bueno, ya. Menelao se tuvo que conformar. Pobre Menelao, pero sí. Bueno, otro árbol. Bueno, el olivo. Tiene mucha importancia en Atenas y después en el huerto de Getsemaní. Es el símbolo también de inmortalidad y resurrección y esperanza. El mito dice que cuando los persas cortaron el olivo sagrado en Atenas, en una noche creció un palmo para demostrar su fuerza de los atenienses. Lo cortaron y en una noche ya había crecido. Cuando se tarda como 150 años en crecer. Pues para que vieras la fuerza que tenía y se espantaran todos y dijeron, wow, qué peligroso. Fíjate que este árbol de olivo es bien interesante porque también hay un mito que dice que Atenea se disgusta con Neptuno. Siempre han estado peleados Atenea y Neptuno. Y resulta que Neptuno está convenciendo a todos los que ahora, bueno, los que vivían en ese tiempo en la península de Atenas, o sea, realmente la ciudad de Atenas, y les está diciendo que él tiene que ser el dios de ahí porque él es el que les va a dar toda la abundancia a través del mar y de la pesca y todo, y les promete además darles agua para que puedan sembrar. Entonces mete su tridente a la tierra y sale un chorro de agua gigante, y todos están muy contentos porque de la tierra ya ha salido agua y van a poder sembrar. Pero entonces alguien prueba el agua y dice, pero está salada, o sea, no nos sirve para nada, el agua salada no va a servir para la agricultura. Y entonces aparece Atenea y dice, momento, dejen de hacer tonterías, yo les voy a dar algo que les va a servir mucho más. Y entonces aparece el árbol del olivo. Y por supuesto que a partir de ahí ella les va a dar la abundancia, porque el árbol del olivo también demuestra abundancia, ¿no? Les da el aceite, les da el fruto, les da la sombra, les da aceitunas, o sea, les da tanto este árbol que cuando vas a Grecia, recordarás a Alf e Isa, pues hay este fruto por todos lados, y entonces es realmente hermoso que todavía los atenienses sigan disfrutando de este regalo que Atenea les entregó. Bueno, el último y nos vamos. Ok, la última y nos vamos. Sí. Rapidísimo, el pino en el antiguo Egipto estaba relacionado con Osiris, que se personificaba como un pino para enseñar el cultivo de las vides y los árboles frutales. Era el dios de la agricultura, ¿cierto? Ajá, sí, así es. Muy bien. Y en Grecia y Roma se consagraba a Dionisio. El dios Pan aparece coronado con ramas de pino y en la mitología celta es un árbol benévolo que ayuda a descansar al viajero. Wow, qué hermoso. Y olerlo es riquísimo, nos transporta a los bosques. Pino, sí, cuando te metes a un bosque de pinos. Ah, es delicioso. O sea, luego lo sientes, ¿te acuerdas de Canadá? O sea, entras al bosque de pinos y de veras te sientes como en otra onda, en otra frecuencia, te sientes feliz. Pero además, el árbol de pino se dice que dentro de toda la historia y evolución de los árboles, el más adelantado, más evolucionado es el pino. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, muchas historias, una de ellas es la de Pinocho. Pinocho está hecho de pino y a partir del árbol más evolucionado que existe en el bosque, que es el pino, pues se les ocurre a estos autores o crear a un niño que pasa de ser planta, de ser un ser vivo como una planta, que es el más evolucionado, que es el pino, a ser un niño que tiene que aprender a ser humano.
No, está hermosa. Y a vivir esta sin historia. hilos. Y a vivir sin hilos, y a decidir, y a obedecer, y a desobedecer, y a pasar por la oscuridad y por la luz. Claro. Bueno, ¿qué pasó, Alf? ¿Tú tenías algo que decirnos? No, nos comentaba Guadalupe Cortés que cuál era el nombre de la varita que tenía que poner en el cuarto de sus hijos. Tiene que comprar una copalera y poner un carbón, y poner incienso, copal y un poco de estoraque, cerrar el cuarto y dejarlo ahí prendidito un rato, y a los 5 minutos abrirlo y va a quedar limpiecísimo el ambiente Pues del es una cuarto de su limpia niño. realmente, Sí, no es una limpia. pero Ajá. cuando se aparecen caritas y eso Sí, con el nosotros estoraque hacemos y limpias el con copal eso. se quita. Ajá. Bien, pues Muy Guadalupe, bien. ¿ya? ¿Ya? Ya le contestamos. Bueno, pues vamos a agradecer a toda la gente que nos ha escuchado, que pues sigan en este programa. 3 semanas no vamos a estar en vivo porque tenemos que ir a hacer una investigación a un lugar muy lejano y luego llegaremos a contarles qué vimos. Puedo cargar maletas. Sí. Llevo el Pues, microscopio. tenemos que ir a hacer esa investigación. Nos Vamos a ir a vamos hacer un trabajo especial. Vamos a Sí, Irán sí, sí. a ver qué hay en Irán y a Dubái. Entonces, bueno, pues ya platicaremos, ¿no? ¿Qué vimos? Ya platicaremos qué vemos, qué traemos. Vamos a buscar alguna información que les contemos de allá de Irán y de Dubái. Pero bueno, pues vamos a estar... Y de los 7 Emiratos Árabes que hay que ver porque son 7 y empiezas ahí ya con la Nos relación van a traer toda simbólica la de todo, mitología ¿verdad? Sí. dubayesca, lo Eso más es lo que importante queremos, sí. para todos. Y a ver Pues qué muy encontramos feliz por allá en viaje, Irán. niños. Sí, entonces, bueno, llegando tenemos un compromiso con todavía los invitados que teníamos formados, pero tenemos que terminar también con esto de las plantas que se supone, pues íbamos a platicar ampliamente y hoy decidimos hacerlo bien y pues Isa va a regresar, si no me equivoco, el 24 de junio, que es un día mágico. Y al ser mágico tenemos que hablar de todo lo que los elementales hacen en los bosques, que hacen una gran fiesta. Y entonces tenemos que hablar cómo las plantas mágicas también ese día despiertan y nos dan todos sus poderes. ¿De Así acuerdo? es. ¿Sí? Nos Bueno, veremos muy pronto entonces. así es. Amigos, muchas gracias. Los dejamos con los programas que Lorna va a elegir. Y pues agradezco a Lorna que está en los controles, que se vaya a hacer cargo del programa, a Isa que vino este día y a Alf que me va a acompañar en Gracias. esta investigación. Vamos a tener esta investigación. ¿Verdad? Bueno, Así es. Feliz hasta viaje muy pronto. y próximo. Sí. Y pronto retorno, Y pronto niños. retorno, así es. Gracias. Hasta luego y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Bye. tardes. Soy Tere Flores y te espero la próxima semana para descubrir el mito que hay en ti. Conoce más de mitología en albedo.astrología@gmail.com o en Facebook albedo.astrología.